alimentos es una materia, o sea, no es una materia, es una ciencia interdisciplinaria. Y se dice que es interdisciplinaria porque son varias disciplinas las que nosotros debemos dominar para conocer o aplicar la ciencia de los alimentos. Y eso ustedes lo han visto a lo largo de su carrera, en estos 3 años que han estudiado para graduarse de técnicos en procesamiento de alimentos, que hay una serie de clases que en su momento, como les decía al principio, ustedes pensarán que son clases que no les van a servir, pero que al final ustedes se dan cuenta que sí sirven. Cursos que a ustedes les sirven mucho para la ciencia de los alimentos son las químicas generales, química general, química orgánica, química analítica, la biología, las ingenierías de alimentos, bioquímica general. También hay cursos como la fisiología y la botánica y zoología, que sirven mucho también para la ciencia de los alimentos, porque nosotros tratamos o procesamos alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Entonces, en función de eso, es necesario que nosotros conozcamos todas esas situaciones. Entonces, por eso es bueno que nosotros conozcamos todas, como le digo, todas estas, que tengamos todos estos conocimientos, ¿sí? Entonces, en función de eso, ustedes se van a dar cuenta que vamos a ver un montón de temas y que ustedes van a sentir como quien dice, wow, qué cantidad de temas los que nos tiene la licenciada, pero no es con el afán de hacerles la vida imposible, sino que simplemente pues les va a servir, ¿sí? Y ahorita permítame, permítame, jóvenes. Ya está el curso de bioquímica. Solo me estaban pidiendo el enlace del curso. Entonces, como les decía, la ciencia de los alimentos es interdisciplinaria, porque no solo es que solo se vea un curso, sino que hay muchos cursos o muchos de los cursos que ustedes han visto a lo largo de estos 3 años, que ustedes se van a dar cuenta que sí tienen su razón de ser y no solo es como quien dice para hacerles la vida imposible, ¿verdad? Biología molecular, que es una parte muy importante, tanto de origen animal como de origen vegetal, porque en el caso de la genética, muchas veces se han hecho procesamientos donde se han modificado el código genético tanto de los animales como de los vegetales. En el caso de los vegetales, pues se han realizado porque con esto se hacen resistencia a muchas plagas y en muchos casos para mejorar el rendimiento de estos, hablando de la producción, ¿verdad? Entonces se mejoran las características de los vegetales. En el caso de los animales, pues también se hacen algunas modificaciones. En el caso de los químicos de alimentos, se observan o van a tener la capacidad de observar las diferentes sustancias biológicas que se producen en el caso de los seres vivos cuando estos están muriendo y en el caso de los vegetales cuando estos sufren algún cambio tipo post cosecha, ¿verdad? Y eso va después de que han sido recolectados y en el caso de los animales post-mortem. Obviamente aquí vamos a observar que hay una serie de cambios que se dan en cada uno de estos de estas materias primas, pero eso pues obviamente se va a tomar en cuenta ya cuando uno conoce un poquito más a fondo las características propias de cada uno de estos. Además se estudia las propiedades químicas que hay en los alimentos que han sido procesados, como en el caso de las harinas, el zumo de frutas y hortalizas, en el caso de los constituyentes aislados y modificados, en alimentos manufacturados,
y en el caso de algunos alimentos unicelulares como los huevos y los microorganismos y la leche. Como les decía, la química o bioquímica de los alimentos, esta más o menos viene del siglo XVII, aunque no se conocía como química de los alimentos como tal. Muchos de los descubrimientos que se hicieron fueron fortuitos, al azar, por los estudios que hacían los estudiosos, ¿verdad? De todo esto, que eran muy, muy inquietos y querían saber todas estas situaciones. Entonces, en función de eso, se observó cómo habían varios ¿no? Cómo habían varios estudiosos y que empezaron de alguna manera, a estudiar todo lo de los alimentos. Philby y Brown fueron los primeros que presentaron estudios sobre la química de los alimentos. Luego tenemos a Schell, Gay-Lussac, Lavoisier, Thénard, de Saussure, Davy, Berzelius, Thomson, Beaumont y Levy. Si se dan cuenta, varios de estos nosotros los estudiamos cuando estudiamos química general, ¿sí? Tipo Gay-Lussac, tipo Lavoisier, Thomson, Berzelius. Todos ellos, de alguna u otra manera, nosotros los estudiamos en la química general, ya sea porque emitieron estudiaron y nos dieron las leyes de los gases, la ley, cualquier situación que se diera desde el punto de vista químico, pues ellos también estudiaron algunas situaciones de los alimentos. Carl Wilhelm y Schell descubrieron el cloro, la glicerina, oxígeno, y estos ellos los aislaron y estudiaron las propiedades de la lactosa. También prepararon ácido músico por oxidación del ácido láctico. También descubrieron o encontraron un método que sirve para conservar el vinagre mediante un proceso de calor. Aislaron el ácido cítrico a partir del jugo de limón, y también aislaron el ácido cítrico a partir de las groselas y también el ácido málico a partir de las manzanas. Se determinaron más o menos los ácidos cítricos málico y tartárico de 20 frutas. Si se dan cuenta, para el tiempo en que ellos estaban, pues hicieron muchos descubrimientos porque no tenían los equipos que nosotros tenemos actualmente. O sea, lo hacían de una manera tan empírica, tan básica, que más sin embargo ellos hicieron descubrimientos muy importantes. Luego teníamos a Antoine Laurent Lavoisier, que él es pues que descubrió la teoría flogística de formulación de la química moderna. Fue el primero que de alguna manera descubrió y definió que se habían procesos de fermentación, y descubrió algunos ácidos orgánicos en diversas frutas. Theodore de Saussure contribuyó al ordenamiento y clasificación de los principios de la química agrícola y establecida y de alimentos, que fue en su momento estudiada por Lavoisier, y luego estudió intercambios de dióxido de carbono y oxígeno durante la respiración de las plantas. Él fue el primero que hizo un análisis, se podría decir que proximal, porque por un proceso de incineración, pues se determinó el contenido mineral de algunos compuestos, y también el primero en realizar un análisis del extracto de alcohol. Sir Murphy Davy aisló los iones sodio, potasio, bario, escandio, calcio y magnesio, y estos descubrimientos vinieron a fundamentar lo que ya existía en la química agrícola, además de enriquecerlo. También pues ya estudió un poco más a fondo la composición, la utilidad de algunos productos. Jones, Jacobs, Berzelius y Thomas Thomson determinaron aproximadamente los componentes moleculares de algunos miles de productos y el contenido de agua en las sustancias inorgánicas. Michel Eugène Chernol definió los elementos que forman parte de las sustancias orgánicas como oxígeno, cloro, yodo, nitrógeno, azufre, fósforo, carbono, silicio, aluminio, magnesio, calcio, sodio, potasio, manganeso y hierro. Para poder aislar estas sustancias orgánicas, utilizó diferentes metodologías. Dentro de estas metodologías
Se tiene lo que es extracción de un solvente neutro, agua, alcohol o éter, acuoso, destilación simple y fraccionada, destilación en corriente de vapor, paso de la sustancia por un tubo incandescente, análisis con oxígeno, y son los pioneros del análisis de sustancias orgánicas. Obviamente, todas estas metodologías que ellos propusieron eran bastante básicas, no tenían todos los equipos que nosotros tenemos actualmente para poder hacer todo esto, pero con lo que tenía, fueron los pioneros y descubrieron estas metodologías. William Beaumont estudió la digestión gástrica y luego Justus von Liebig demostró que el acetaldehído era un intermediario entre el alcohol y el ácido acético y que este se producía durante la fermentación del vinagre. Este dividió los alimentos en nitrogenados y los no nitrogenados. Otra incursión en la ciencia de los alimentos fue el estudio de las adulteraciones que existía en Europa, principalmente en Inglaterra. Y esto promovió que se estudiara más la composición de muchos de los alimentos. Y ahí fue donde se descubrió que habían demasiadas adulteraciones en muchos de los alimentos. Dentro de las adulteraciones que hace referencia en la bibliografía o los diferentes libros son los siguientes. Está el achote, que ustedes lo conocen, en algunos casos le llaman vija, que en algunos casos vienen unos sobrecitos amarillos y traen un polvito rojo, o bien compran el achote como tal en el mercado. Estos los sustituían ellos por cúrcuma, por centeno, cebada, harina de trigo, sulfato de carbonato de calcio, sal rojo de Venecia, que es un óxido férrico. Este es muy tóxico y puede causar problemas a nivel de los pulmones y puede causar cáncer. En el caso de la pimienta negra se utilizaban arenillas, hojas, ramitas, tallos, polvos de pimienta, harina de linaza y porciones trituradas de otros vegetales. En el caso de la pimienta de cayena utilizaban el bermellón, o que es el sulfuro de mercurio, y también el ocre, que son mezclas térreas de óxidos metálicos y arena, y el cúrcuma, y también evitan el blanqueamiento por efecto de la luz solar. En el caso de los aceites esenciales utilizaban aceite de trementina, que es un aceite extraído de algunos árboles y que es bastante fuerte, se pudiera decir. Les regreso. Ahí estamos. Tiempo se observaban en las... permítanme. Aceite de trementina y otros aceites y alcohol. En el caso del vinagre utilizaban ácido sulfúrico. Obviamente, imagínense lo delicado que, o todo lo que, cuando a ustedes les cae un poquito de ácido sulfúrico, ¿cómo les quema? Ellos obviamente utilizaban el ácido sulfúrico diluido, pero no hay justificación, ¿verdad? Porque aún así causa quemaduras severas. En el caso del jugo de limón utilizaban ácido sulfúrico y otros ácidos. En el caso del café utilizaban granos de cereales tostados, zanahoria, judías, guisantes e hígado de caballo. Todos estos tostados se molían y lo pasaban como café. Y en el caso del té utilizaban hojas secas, o sea que las ponían a secar y después las molían. El problema con el té y algunos otros compuestos donde utilizaban hojas que no eran precisamente para té, era que en algunos casos utilizaban hojas que eran venenosas y entonces eso ocasionaba muchos problemas.
En el caso de la leche, utilizaban yeso, el que se utiliza para escribir en las pizarras o para hacer algunas situaciones de yeso, ¿qué será? Como cerámica, solo que es de yeso, almidón, cúrcuma, gomas y soda, gelatina, dextrinas, glucosa, conservadores, utilizaban boras, ácido bórico, ácido salicílico, salicilato sódico, nitrato potásico, fluoruros sódicos y benzoatos. En el caso de las cervezas, se encontraba el mismo problema que se encontraba cuando se hacían infusiones, que se podrían utilizar bayas venenosas para hacer las infusiones y le proporcionaban en este caso a las cervezas, aromas, propiedades narcóticas y en algunos casos eran tóxicas. En el caso del vino se utilizaba para colorantes el alumbre, pieles de bayas de saúco, palo de Brasil y azúcar quemado. Y en el caso de los aromas estaban las almendras amargas, tintura de semillas de uvas, escaramujos, rizomas, iris florentina y otros. En el caso de los agentes de envejecimiento se utilizaba bitartrato de potasio, éter etílico y sales de plomo. Y dentro de los conservadores se utilizaba el ácido salicílico, el ácido benzoico, fluoroboratos y sales de plomo. Y en el caso de los antiácidos se utilizaba el cal, yeso y algunas sales de plomo. En el caso del azúcar se utilizaba arena, polvo, pulpa y materias colorantes. En el caso de la mantequilla se le adicionaba exceso de sal y agua, fécula de papa y las cuajadas. En el caso del chocolate habían almidones, galletas molidas, cebo, ladrillo pulverizado, ocre rojo de Venecia, óxido férrico, fécula de patata. En el caso del pan, se utilizaba alumbre, harinas y productos distintos al trigo. Y en el caso de la confitería, se utilizaban colorantes que contenían plomo y que no pudieran ocasionar intoxicaciones o algún problema más severo. Ya más adelante, en 1890, en Alemania siempre, Hanever y Stockman idearon un procedimiento para la estimación rutinaria de componentes mayores a los alimentos, y entonces aquí ya se determinó la humedad, la grasa, ceniza y nitrógeno. Dumas Jean Baptista sugirió que una dieta compuesta por carbohidratos, proteínas y grasa era inadecuado para la conservación de la vida. Y luego el Congreso aprobó el Land Grant College Act, a partir de donde se fundaron las escuelas de agricultura de los Estados Unidos, de donde egresaron químicos agrícolas y químicos de los alimentos. Ahí también se fundó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y su primer director fue Isaac Newton. Harvey Washington Wiley fue nombrado químico jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Desarrolló una campaña contra los alimentos fraudulentos y adulterados, y entonces ahí fue donde aprobaron lo que se conoce como FDA. En 1887 entró en vigor esto. Durante la primera mitad del siglo XX se descubrieron la mayoría de sustancias dietéticas esenciales, como las vitaminas, minerales, ácidos grasos y algunos aminoácidos. Entonces, si se dan cuenta, ya tienen tiempo de estar estudiando toda esta parte de la química de los alimentos, y de alguna u otra manera ha colaborado con nosotros. Y en función de eso, obviamente actualmente esto se ha ido cambiando, ¿verdad? Hay nuevas estudios, metodologías, equipos. Entonces, obviamente ahora es mucho más fácil hacer todo este tipo de determinaciones por el tipo de equipos que tenemos.
En el caso del método de estudio de la química de los alimentos, pues obviamente, como les decía desde un principio, lo que nos sirve es para la formulación, procesamiento y almacenamiento de alimentos. Esto, obviamente, al conocer nosotros las características químicas de los alimentos, podemos formular de una mejor manera y obviamente lo que vamos a obtener son alimentos de calidad. De calidad no solo en el sentido de que van a tener, si van a tener vamos a conocer bien la composición química y nutricional de estos, sino que van a ser alimentos que van a tener una vida anaquel mucho más prolongada. Y si hablamos sensorialmente, pues obviamente van a tener características agradables al consumidor. Este estudio de la química de los alimentos se basa en 4 componentes. Primero, que sirve para determinar las propiedades que constituyen las características importantes de los alimentos inocuos y de gran calidad. Segundo, permite establecer las reacciones químicas y bioquímicas que tienen influencias marcadas en las pérdidas de la calidad y o salubridad de los alimentos. Además, que permite integrar ambos aspectos, es decir, determinar las propiedades que constituyen las características importantes de los alimentos y asimismo poder establecer las diferentes reacciones que se puedan dar. Aplicar este conocimiento a las distintas situaciones que encontramos durante la formulación, almacenamiento y procesamiento de alimentos. ¿Cuáles son los atributos de calidad que nosotros vamos a tomar en cuenta? Y cuando hablamos de calidad, acuérdense que no solo es que un alimento tenga vida de anaquel, sino que la calidad va amarrada o va de la mano o de forma paralela con lo que es la inocuidad de los alimentos. Entonces, si hablamos de calidad, también estamos hablando que son alimentos que son seguros de consumir, que no nos van a causar ningún tipo de enfermedad, ya sea por el que están libres de microorganismos y porque están exentos de que se les hubiera agregado alguna sustancia química o algún material físico que por error de procesamiento pues, pudiera estar dentro del alimento. Entonces, la calidad y la inocuidad van de la mano y engloban características físico-químicas, microbiológicas, de todo. Entonces, dentro de estos atributos vamos a ver lo que es la textura. Y en este caso, cuando hay una pérdida de la calidad, hay una pérdida de solubilidad, la capacidad de retención del agua se ve afectada y puede haber endurecimiento o ablandamiento de los alimentos. En el caso del sabor, puede haber producción o se desarrolla la rancidez, sobre todo en aquellos alimentos que contienen grasas. Y ahí se pueden dar 2 tipos de rancidez, la lipolítica y la oxidativa. También podemos observar flavors que tienen como que sabor a caramelo, pero caramelo que ha sido como que ahumado, flavors extraños y sabores agradables. Color, puede haber oscurecimiento, empalidecimiento, colores extraños y algunos son agradables y otro no tan agradable. El valor nutritivo es la pérdida de la degradación de algunos compuestos, la alternación de la biodisponibilidad de proteínas, lípidos y vitaminas y minerales. Y en cuanto a la seguridad, pues nos estamos garantizando que no se vayan a producir o no se van a desarrollar sustancias tóxicas y sustancias protectoras de la salud e inactivación de sustancias tóxicas. En las reacciones bioquímicas y químicas que nosotros podemos observar, pues obviamente algunas son deseables y otras no son tan deseables. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ver algunas de estas, cuáles son las que son deseables y cuáles son las que no son tan deseables. Dentro de estas tenemos, obviamente, todas estas reacciones que vamos a ver, que pueden ser deseables o indeseables, van a estar relacionadas con el deterioro y con la inocuidad de los alimentos. En el caso del pardeamiento no enzimático, va a implicar reacciones de los compuestos carbonil que puedan derivar de los azúcares reductores existentes o diversas reacciones previas. Ejemplo de esto sería la oxidación del ácido ascórbico,
hidrólisis del almidón, oxidación de los lípidos, proteínas, vitaminas o pigmentos, la oxidación de los lípidos que va a implicar la presencia de los triglicéridos en un alimento y fosfolípidos en otros. Estas son las reacciones que nosotros vamos a observar en los alimentos y, como les decía, algunas son deseables y otras son indeseables. Dentro de las reacciones que podemos observar, tenemos las de apareamiento no enzimático, que estas las vamos a observar en los alimentos que se someten a un proceso de hornear, el pan. En este caso, el apareamiento no enzimático es una de las reacciones que son deseables, porque nosotros sí queremos que nuestro pan tenga color, ¿verdad? No vamos a pensar en una champurrada y que esté toda pálida, no, ¿verdad? Tiene que tener cierto colorcito, pues igual pasa con el pan dulce, excepto que sean panes especiales que no toman mucho color. En el caso del apareamiento enzimático, es una de las reacciones que son no deseables. Y esto generalmente se da en algunos casos con frutas y verduras que han sido golpeadas o bien que se les quita la cáscara y entonces ya entran en contacto con el oxígeno del ambiente y estos van a tomar un color. En el caso de ejemplo de estos, el banano, las manzanas, las peras, las papas, el aguacate, por mencionar algunos que son de los más comunes, pero hay otros. Entonces estos sí van a tomar color y se van poniendo oscuros cuando entran en contacto con el oxígeno del ambiente. En el caso de la oxidación, pues no es tan deseable. Sobre todo cuando esta oxidación se da en los lípidos, porque nos va a proveer flavores extraños. Se puede dar también degradación de vitaminas, puede haber decoloración de los pigmentos de algunas frutas u hortalizas. Se pierde o se desnaturalizan en algunos casos las proteínas y esto ocasiona una pérdida del valor nutritivo que podemos encontrar nosotros en las proteínas. También podemos ver las hidrólisis, y la hidrólisis se puede dar en los lípidos, en las proteínas, vitaminas, carbohidratos y los pigmentos. También las interacciones con metales, hay formación de complejos. Dentro de los complejos que nosotros podemos observar son las antocianinas. Hay pérdida de magnesio de la clorofila y hay una oxidación catalítica. También hay isomerización de los lípidos y ustedes saben cuál es la importancia de esta isomerización, ¿verdad? Que pueden estar sin conjugar y conjugar y podemos encontrar lípidos que pueden ser cis o trans. Y ustedes saben de qué manera esto va a afectar a la salud. La ciclización de los lípidos pues se da principalmente en los ácidos grasos monocíclicos y tenemos la polimerización de los lípidos. Esta polimerización de los lípidos la podemos observar nosotros muy frecuentemente cuando se utiliza repetidas veces aceite para freír. Cuando ustedes observen que alguien que está reutilizando aceite para fritura, que no es aconsejable, y que saca espuma, ahí lo que nos está indicando que ese aceite ya está en un proceso que ha sufrido varios recalentamientos o varios calentamientos y que entonces nosotros ahí ya se está dando una reacción de polimerización y por eso se forma la espuma. Luego tenemos la desnaturalización y aquí lo que se va a observar pues no es desnaturalización de lípidos, aquí en primera es desnaturalización de proteínas, y lo que vamos a observar es la coagulación de la clara de huevo o podemos observarlo en otros alimentos. Cualquier alimento o cualquier proteína, ya sea fibrosa o globular, que sobrepasen las temperaturas de desnaturalización, en el caso de las fibrosas, que no pasen de 45 grados y en el caso de las globulares, que no pasen de 50 o 60 grados centígrados. Pasado esto, estas ya se desnaturalizan. En algunos casos estos procesos son reversibles y en otros casos son irreversibles.
En el caso de la coagulación de la clara de huevo es irreversible. Y lo mismo pasa con la sangre. Ustedes ponen a calentar la sangre y se coagula y ahí ya se desnaturaliza. Pero es un proceso que nosotros no podemos revertir, sino que toda vez se coagula, ya no lo podemos regresar a sangre líquida, ¿verdad? Ya se afectan las propiedades de esta. En el caso de los de procesos que sean reversibles, que es cierto que no es un alimento, pero que es uno de los ejemplos típicos que nosotros podemos observar, es en el caso de las chicas cuando se planchan el pelo. Cuando ustedes se planchan el pelo, quieran que no se estira unos, no les voy a decir un montón y que les va a crecer, no es que crezcan, no que por el efecto del calor va a hacer que las hebras se estiren de tal manera que se dé la impresión de que el pelo es más largo. Cuando ustedes ya se lavan el pelo y se lo dejan al natural, regresa a su estado normal. Este es un proceso de desnaturalización de tipo reversible. En el caso de la desnaturalización de los lípidos, está asociado a la polimerización y es cuando se forma espuma durante la fritura. También hay formación de enlaces cruzados. Aquí lo que produce es una pérdida del valor nutritivo durante el proceso alcalino y la síntesis de polisacáridos. Esto pues obviamente lo vamos a observar en los vegetales o frutas post cosecha. Y cambios glucolíticos lo vamos a observar en los tejidos animales post morte. Y en el caso de los vegetales post cosecha. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, licenciada, no enzimático, solamente entraría ahí la reacción de Miller o hay otras reacciones. No le escuché porque había ahí. En el caso de la reacción del pardeamiento no enzimático en alimentos horneados, solamente entraría la reacción de Miller o hay otro tipo de reacciones. ¿Cuál es esa reacción de Miller? De Maillard, el pardeamiento no enzimático, la que se da en el pan. Sí, o sea, se puede ver en cualquier alimento que es horneado, que va a tomar un color como doradito, o sea, va a tomar color. Entonces, cualquier alimento que usted va a hornear puede tomar ese color. Los más comunes y el ejemplo más práctico es del pan horneado, pero se puede dar en alimentos que van a ser horneados. Pero en la misma reacción o existen otras reacciones que pues es que va a depender, porque en el caso del pardeamiento no enzimático, ahí la reacción es de unos azúcares que van por el calor, van a tomar color. Pero hay otros tipos de pardeamientos que no son enzimáticos y que no precisamente son por la reacción de Maillard, sino que por otros componentes que tienen los alimentos. Pero que sí no son indeseables, o sea, son deseables, le dan ciertas características al producto. Ok, muchas gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno. Aparte de estas reacciones que vimos, que algunas son deseables y otras son indeseables, pero que igual nosotros las vamos a ver en los diferentes procesamientos de alimentos, ya sea porque vamos a trabajar frutas y hortalizas o porque vamos a trabajar con vegetales, pues vamos a ver diferentes situaciones. Y vamos a observar que hay factores que son propios del alimento y factores que son factores que son del ambiente, que no van a depender del alimento, sino que van a ser de las condiciones en que nosotros trabajemos o que donde nos encontramos. Dentro de los factores del alimento, vamos a tener las propiedades químicas propias del alimento. Dentro de estos vamos a obtener el contenido de oxígeno, el pH, la actividad del agua, la temperatura de transición cristalina y el contenido del agua del alimento.
Esos son factores propios del alimento. En función de la composición química, pues van a ver si tienen carbohidratos, si tienen lípidos, si tienen proteínas, si son proteínas si son fibrosas o globulares, o qué tipo de proteína. Si son carbohidratos, que si son monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, todas esas características propias de los alimentos. Y dentro de los factores ambientales vamos a encontrar la temperatura, el tiempo, la composición de la atmósfera, tratamientos físicos o químicos y biológicos que se le puedan aplicar al alimento en los diferentes procesos, exposición a la luz, la contaminación y abuso físico. Esos son los diferentes factores que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta a la hora que vamos a procesar un alimento. Los factores propios del alimento y los factores ambientales. ¿Preguntas hasta ahí? No, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces ahora veamos, entremos a lo que es el agua. El otro día yo les manifestaba que cuando veamos lo del agua, no es que solo vayamos a ver lo que vimos normalmente en la química, que se los han dado en diferentes cursos y siempre se habla de las características químicas, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar un poquito más cuál es la importancia que tiene el agua en los alimentos. Bien sabemos que el agua es el componente que vamos a encontrar en mayor porcentaje en muchos alimentos. Además de eso, por medio del agua se van a transportar una serie de nutrientes y que también se pueden llevar a cabo una serie de reacciones químicas y que pueden participar en diferentes procesos de la hidrólisis. El agua es el líquido más común en la superficie terrestre, componente principal del peso de todos los seres vivos y tienen innumerables propiedades físico-químicas. Estas propiedades se podría decir que se derivan principalmente de la estructura molecular que tiene el agua. Cuando hablamos de su estructura molecular nos referimos a que el agua está compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno. Y los enlaces que estos forman les van a dar las características propias que tiene el agua y que hace que sea, primero, que se le considere el solvente universal y que nos ayude en muchas reacciones químicas. Además, es la sustancia que les digo que se encuentra en mayor porcentaje en el cuerpo. En los glóbulos rojos o hematíes es más o menos el 60%, en el tejido muscular el 75% y en el plasma sanguíneo el 92%. Es un excelente disolvente y medio de suspensión. Como les decía, la estructura del agua está compuesta por 2 hidrógenos y un oxígeno, y esta es más o menos la forma en que van los enlaces, ¿sí? El A es un modelo compacto y este ya es un modelo ya prácticamente tridimensional. Está dada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que se mantienen unidos por enlaces covalentes. Por las moléculas o por los componentes que tiene del hidrógeno y del oxígeno, este va a tener enlaces de tipo covalente y por consiguiente va a ser una molécula de tipo polar. Entonces, entre cada una de las moléculas de agua se van a formar lo que nosotros conocemos como puentes de hidrógeno o bien enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno son enlaces débiles, pero que en su momento nos favorecen para el papel que desempeña el agua, se pudiera decir, y que va a depender también del estado en que nosotros encontremos el agua, si es líquido, sólido o gaseoso. En el caso del modelo orbital, vamos a encontrar que esta va a ser la estructura tridimensional del agua. Y aquí nosotros vamos a observar cómo se van formando los puentes de hidrógeno.
En el caso inestable, los de hidrógeno, porque al estar borboteando el agua o está ebulliendo, chocan las moléculas de agua entre sí, entonces se forman enlaces, se rompen enlaces y así se están en todo el proceso de ebullición, que se rompen y forman enlaces. Como resultado, estas son las positivas y negativas, que en este caso las positivas es el hidrógeno y la negativa es el oxígeno, y que termina siendo el núcleo de la molécula. Forman los puentes de hidrógeno. Y en condiciones normales de presión y temperatura, y cuando hablamos de condiciones normales, estamos hablando de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, o bien 760 milímetros de mercurio, los puentes de hidrógeno se rompen y vuelven a formar continuamente siguiendo un patrón. Y es por eso que el agua es un líquido. Y nos explica cómo es que se van formando los puentes de hidrógeno. En el caso de los puentes de hidrógeno, pues nos van a detallar un sinfín de propiedades del agua. Dentro de las propiedades del agua que nosotros vamos a ver, no solo por los puentes de hidrógeno, sino que también por ser una molécula polar con enlaces covalentes, se observa que tiene una gran cohesión, alta tensión superficial, el calor específico es alto, el de vaporización y el de fusión también. Tienen los fenómenos de capilaridad e inhibición, están relacionados con la presencia de puentes de hidrógeno, y la polaridad de la molécula es responsable de su adhesión a otras sustancias polares. Y de ahí su tendencia al movimiento capilar. El agua tiene una ligera tendencia a ionizarse, o sea que cuando hablamos de ionización, ¿qué quiere decir? Que la molécula de agua se puede, al estar si la sometemos a procesos de ionización, nos van a quedar un ion hidróneo y iones hidroxilo. En algunas reacciones ustedes van a ver que va a aparecer iones hidrógeno y iones OH. Cualquiera de las dos es una situación correcta, pero en el caso de que tenemos dos moléculas de agua, esta sería nuestra reacción. Un ion hidróneo más una molécula de OH. En el caso del ion hidróneo es la parte positiva de nuestra molécula y los iones OH son la parte negativa. En el agua pura, el número de iones hidrógeno y el número de iones hidróxido son iguales y es 1 por 10 a la menos 7 moles por litro que vamos a encontrar de cada uno de estos. ¿Sí? O sea, hay 1.7 por 10 a la menos 7 moles por litro de ion hidróneo y 1 por 10 a la menos 7 mol por litro. Entonces, cuando nosotros hablamos de ionización de una molécula de agua, es que tenemos el agua y esta se va a dividir en iones hidrógeno y iones OH. La concentración de cada uno, tanto de la concentración de iones hidrógeno como iones OH, es de 1 por 10 a la menos 7. De ahí que ustedes, cuando le miden el pH al agua, vean que el pH del agua es 7, o por lo menos se mantiene en un 6.8 o un 7.2. Eso va a depender también de dónde estamos nosotros extrayendo el agua, si muchos metales o si es agua pura o qué procesos ha sufrido, porque acuérdense que también podemos encontrar agua destilada, agua desmineralizada, y entonces hay algunos cambios, no muy abismales, pero sí hay algunos cambios. Entonces de ahí que el agua tiene un pH 7, porque nuestra concentración de iones hidrógeno, iones OH es de 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, licenciada. Bueno, entonces, en función de eso se ve que el agua, como les decía, se considera el disolvente universal. Tiene infinidad de aplicaciones en la naturaleza, la podemos encontrar en los océanos, en los mares, en los lagos, en los ríos, en manantiales, también en el plasma sanguíneo, en la orina, en el sudor, lo podemos encontrar en muchos lugares. Muchas sales y compuestos iónicos y no iónicos se solubilizan en agua y nunca en solventes apolares como son el cloroformo, el benceno y la grasa, que tampoco se disuelve en el agua. La presencia de solutos causa cambios en la estructura del agua que se refleja en sus
sus propiedades coligativas. Estas propiedades coligativas están relacionadas con la disminución de la temperatura de congelamiento. Obviamente, esto solo cuando hay presencia de algunos solutos. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los solutos? Por ejemplo, cloruro de sodio. ¿Qué más podrían ser solutos? ¿Qué otro soluto podemos encontrar, jóvenes? ¿Solo el cloruro de sodio o hay más? Jóvenes. Creo que voy a empezar a llamar por nombre. Fíjense. Vamos a ver, vamos a ver. Abigail Bolaños, ¿qué otros solutos podemos utilizar? Bueno, no está Abigail Bolaños. Nada, Stacy Rodríguez, ¿qué otros solutos podemos utilizar? Ana Lili Samayoa, ¿qué otros solutos podemos utilizar? Andrea Alegre. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría ser como el dióxido de carbono? No. Recuerden que el dióxido de carbono es un gas. En cuanto a sus formulaciones, ¿qué le pueden adicionar al agua? Dígame. Aparte de la sal. ¿El azúcar? Exacto, azúcar. ¿Qué más? Diferente cloruro de potasio. Ácido acético. Vitamina C. No, permítanme, ahora vayan levantando la mano y les voy dando la palabra porque si no vamos a estar aquí todos cruzados. Bueno, entonces a ver quiénes levantaron. A ver, Astrid León. Buenas tardes. Un disolvente que podríamos usar es el cloruro de potasio que se disuelve en sustancias puras. Exacto. Gracias, muy amable. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera opinar? Mélida Chávez Estrada. Yo decía tal vez el azúcar, la vitamina C. Es azúcar, sí. Vitamina C, tal vez. Aunque acuérdense que esto ya que en alimentos fortificados, pero sí puede alterar las propiedades coligativas. Es cualquier sustancia que nosotros podamos adicionar o que tengamos que disolver en agua, obviamente va a cambiar las propiedades coligativas del agua. Gracias. Entonces, ¿cómo cambiar estos solutos? Que no solo vamos a tener la sal, el azúcar, que el ácido, que el cloruro de potasio, o sea, cualquiera de los componentes que nosotros utilizamos para nuestras formulaciones y que tengamos que disolver en agua, obviamente va a cambiar las propiedades coligativas del agua. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes que nosotros y que los vayamos a disolver en agua, de alguna u otra manera van a reaccionar con el agua, ¿sí? Ya sea con los iones hidronio o con los iones OH, van a reaccionar y se van a formar otros compuestos. Entonces, ¿esto qué nos va a conllevar? Nos va a conllevar a la depresión de la temperatura de congelamiento, aumento en el punto de ebullición, reducción de la presión de vapor y el incremento de
presión osmótica. O sea, son 4 aspectos que se van a mover. Nosotros les vamos a adicionar algún soluto. ¿Nos queda clara esa parte? Sí. Sí, licenciada, gracias. Entonces, cuando hablamos de propiedades coligativas, temperatura de congelamiento, punto de ebullición, esas propiedades coligativas del agua como tal, que se ven afectadas cuando hay un soluto. El aumento de la temperatura en la que en condiciones normales hierve un líquido es directamente proporcional a la concentración del soluto añadido e inversamente proporcional a su peso molecular. Esto también va a hacer que se afecte la temperatura de ebullición, dependiendo de la cantidad de soluto que agreguemos y el soluto que vayamos a adicionar. Esto, pues obviamente, la actividad del agua también va directamente. Y la actividad del agua de un alimento no es más que la relación. Primero, si vamos a dar una definición química como tal, la actividad del agua de un alimento o solución se define como la relación entre la presión de vapor del agua del alimento y la presión del agua pura a la misma temperatura. Vamos a hacer una definición no tan definición química, sino que una definición más entendible. Cuando hablamos de la actividad del agua se refiere de agua que tienen los alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Eso es obviamente, esta actividad del agua va a estar relacionada con la presión de vapor del alimento y la del agua. Entonces, a medida que una solución se concentra, la presión de vapor disminuye y la actividad desciende. Lo máximo. Obviamente, si esta ya tiene otros componentes, esta va a ir disminuyendo. Y esta actividad del agua va a estar directamente relacionada con la de anaquel de los productos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Porque dependiendo de la cantidad de agua que se tenga, va a estar más propensa a que te sufra algún ataque por bacterias, hongos, mohos y levaduras, o algún otro tipo de deterioro que pudiera sufrir ¿sí? Entonces, la actividad del agua está relacionada con el punto de congelación, con el punto de ebullición y con la humedad relativa y con la presión osmótica, ¿sí? No es nada más decir, hay cantidad de agua y ahí murió, no. Tenemos que tomar en cuenta la presión osmótica, el punto de congelación y la humedad relativa. La humedad relativa se refiere estrictamente a la atmósfera en equilibrio con una solución o alimento y constituye una expresión menos apropiada que la actividad del agua como una forma de medir el agua disponible. También la humedad relativa, como la actividad del agua, es la relación que existe en la presión de vapor de la solución y la presión del agua pura, pero expresadas en porcentaje. La relación entre la composición de un alimento y su actividad del agua es bien compleja. Es compleja porque debemos de tomar en cuenta la composición química que tiene un alimento, ¿sí? O la formulación de un alimento. Y hay composición química, sino que la composición de los diferentes componentes que nosotros tenemos en una formulación. Y para conocer esta relación, lo habitual es determinar los valores de la actividad del agua del alimento a diferentes concentraciones de agua o las que se presentan gráficamente con el fin de obtener isotermas de absorción de agua. Los factores que reducen la presión de vapor de agua en los alimentos y por tanto la actividad del agua es la absorción de las moléculas de agua de las superficies, fuerzas capilares y sustancias visuales. En función de eso, de la cantidad de agua presente en un alimento, vale la pena que nosotros estudiemos lo que son las isotermas. Estas isotermas ustedes las han estudiado un poco en la ingeniería, no sé cuál de las ingenierías es, pero hay una ingeniería donde ustedes ya han estudiado un poco esto de las isotermas y vamos a encontrar, o lo vamos a resumir, que las isotermas van a predecir la respuesta que tiene un ingrediente con respecto a la humedad de este
o a la cantidad de agua que éste pueda tener. Vamos a encontrar diferentes clases de isotermas y las vamos a ir definiendo cada una de ellas. Obviamente, porque vamos a encontrar alimentos que tienen mucha agua y alimentos que tienen poca agua. Entonces, en función de eso, tenemos que tomar en cuenta todas estas diferentes tipos de isotermas. Las isotermas de absorción van a presentar relación entre el contenido de agua de un alimento y la actividad de agua. Las de adsorción, es decir, productos higroscópicos, y cuando hablo de productos higroscópicos son aquellos productos o aquellos compuestos que van a absorber agua del ambiente. Un ejemplo de que absorben la humedad del ambiente, el cloruro de sodio absorbe la humedad del ambiente. Un reactivo químico que absorbe la humedad del ambiente son las perlitas del hidróxido de sodio, que si ustedes las dejan mucho tiempo fuera, pero porque ellas absorben la humedad del ambiente con facilidad. ¿Sí? La sal absorbe la humedad del ambiente. Las hojuelas de maíz, o sea, los cereales, si ustedes los dejan en un recipiente y no los tapan y no los cierran bien, absorben la humedad del ambiente y se les ponen feos. Entonces, esto lo vamos a principalmente en alimentos que tienen un alto contenido de sales o azúcares. En función de eso, entonces imagínense, tenemos las isotermas de sorción, las de adsorción y luego tenemos las de desorción. Estas isotermas de desorción las vamos a encontrar en procesos de secado, es decir, aquellos alimentos que nosotros vamos a desatar y entonces vamos a encontrar en estos procesos podemos encontrar este tipo de isotermas. Estas isotermas de desorción, las isotermas de desorción tienen una forma sigmoidal. Cuando hablamos de forma sigmoidal es que empieza, o sea, va en forma ascendente, tienen un tiempo que están como quien dice en descanso y de ahí como de esta gráfica, empiezan subiendo poco a poco, se mantienen un buen tiempo como que están en receso y luego aumentan. Aquí pues va a depender. Esta parte donde se ve que va aumentando, pues va a depender, ¿verdad? Porque es la zona 1, o sea, la monocapa. Aquí, cuando nosotros estamos en un alimento que tiene mayor cantidad de agua ligada, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la parte monocapa, ¿sí? Luego tenemos la zona 2. En esta zona 2 vamos a tener multicapa. Aquí, en esta parte de la zona 2, vamos a encontrar el agua que está menos fuertemente ligada. Y en la zona 3, que es la fase externa, vamos a encontrar el agua no ligada, o lo que nosotros le llamamos agua libre. Porque vamos a encontrar, no es que sean diferentes tipos de aguas, eso sí se aclara. Lo que pasa es que hay agua que está más externa y agua que está más profunda. El agua que se le llama fuertemente ligada es la que está más profunda y es la más difícil de perder, mientras que el agua no ligada o el agua libre, se pudiera decir, esta se pierde con más facilidad. Y aquí viene lo que les decía. Vamos a encontrar agua ligada, que está atraída fuertemente, agua enlazada. Esta no está disponible como disolvente, no congela por abajo de 0 grados centígrados y no tiene una presión de vapor como tal. Pero el agua libre se extrae con facilidad. ¿Y cómo se va a extraer esta? Bueno, se presiona el alimento, se colocan dos papel filtro o papel mayordomo, como usted lo quiere ver, o también por centrifugación. Y hay un tercer concepto que se le conoce como agua atrapada. Obviamente no lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, sino que más bien en geles y en frutas. No es ligada, sino es un agua inmovilizada que se encuentra en capilares o células, o sea, más bien la vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, principalmente frutas. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O se me perdieron en algún lado? Perdone, licenciada,
el agua entonces ligada es la que está fuertemente enlazada. Sí, Digamos es la que no se pierde con facilidad. No se puede absorber tan fácil con un papel mayordomo, un ejemplo. Y la otra agua de la que usted nos hablaba, la libre, es algo que es más fácil de absorber, digamos, por un papel. Que se pierde fácilmente. Es que le digo yo, si ustedes tienen, ¿qué les digo yo? Supóngase en el caso de la manzana y la naranja, ¿quién se deshidrata más fácilmente? La manzana más fácil se oxida. ¿Por qué? Porque esta tiene más agua libre que ligada. Pero no es que se oxide tanto, sino que si ustedes dejan una naranja y una manzana al ambiente, pero es un lugar o las dejan al sol, ¿quién pierde más fácilmente el agua? La manzana. ¿Por qué? Porque esta, a pesar de que la naranja tiene bastante agua, pero como que la pierde con más facilidad la manzana, se deshidrata más fácilmente la manzana. O sea, la manzana cede con facilidad el agua, mientras que hay alimentos que no la ceden tan fácilmente. ¿Qué le digo yo? Los ejotes tienen agua, pero estos no la pierden con facilidad. O sea, estos tienen más agua ligada que agua libre. Ahí está, mejor, gracias. Bueno, para terminar más. Bueno, licenciada, en los alimentos vamos a encontrar los tres tipos de agua, ya sea la ligada, la libre y la atrapada. Principalmente vamos a encontrar agua ligada y agua libre. Pero en el caso de las frutas, vamos a encontrar también atrapada. Pero en el caso de las verduras y las de origen animal, agua ligada y agua libre. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En el caso de las isotermas, ¿estamos claros que hay 3 diferentes clases de isotermas y para qué nos sirven cada una? Sí, licenciada. Sí, para todos, jóvenes. Fíjense que supuestamente yo tengo, vamos a ver, tengo 65 personas ahorita en la clase. Como les digo, supuestamente. Pero no veo que todos estén porque hice preguntas a varios, a 3 personas y no me respondieron. Voy a ir haciendo preguntas y los voy a ir tomando al azar y no me responden, por lo menos que me digan, ay, no sé, un solvente, porque usted lo disuelve en agua y obviamente le va a cambiar muchas de las características. Gracias, muy amable. Bueno. Entonces también tenemos como les decía, el agua, o sea, estos 3 tipos de aguas. Luego las isotermas se indican de 3 formas diferentes. Por medio de, cuando es la monocapa, se expresa o se puede indicar por la acción, la capilar y débilmente ligada. Aquí hay un ejemplo de una isoterma, o sea, cuál es el tipo de curva que van a ver dependiendo del tipo de alimentos que nosotros tengamos. En el caso, las isotermas se toman por función de la actividad del agua o bien por la cantidad de agua que va perdiendo o que va ganando un alimento en determinados días, ¿sí? Se puede ser por días o por horas, dependiendo de los alimentos. En las de tipo 1, vamos a tener alimentos muy higroscópicos, es decir, que absorben la humedad del ambiente. En la curva número 2, son alimentos que son moderadamente higroscópicos, es decir, que absorben la humedad del ambiente, pero no toda, sino que un poco, van captando un poco. Y los de tipo 3 son aquellos alimentos que no son higroscópicos, que no absorben la humedad del ambiente. En este caso, podríamos encontrar, ¿qué ejemplo me podrían dar ustedes del tipo 3 de que no son muy higroscópicos? Las semillas, exacto. Moderadamente higroscópicos. Los vegetales, licenciada. Y los muy higroscópicos.
Buenas tardes, licenciada. ¿Serían las harinas? Exactamente, las harinas, leche en polvo, esos son la sal, son muy hidrofóbicos. Okay. Entonces nos queda claro que dependiendo del tipo de alimento que nosotros tengamos, ¿cuál va a ser la forma que van a tener nuestras curvas de las isotermas? Bueno, entonces, este es un ejemplo de una masa de trigo que está liofilizada y se van a dar cuenta ustedes cuál es el contenido de agua, ¿verdad? Y cómo, dependiendo del tiempo que va pasando, cómo estas van perdiendo o cuál es la humedad relativa que tienen cada una de estas, ¿sí? El contenido de agua, si se dan cuenta, está aquí en este eje y aquí el tiempo que pasa. Y aquí les van indicando a ustedes, de acuerdo al color que esta tiene, que dependiendo de la cantidad del contenido de agua que estas tienen, dependiendo, o sea, ya conforme van pasando cierto tiempo, cuánto van perdiendo la humedad relativa. O cuánto tienen al final de humedad relativa cuando esta se les calcula una isoterma. Y entonces las curvas aquí serían de esta manera. Entonces, si ustedes ven esta curva, ¿qué les está indicando? ¿Es un alimento muy higroscópico, regularmente higroscópico o no es higroscópico? ¿Cómo es este alimento? Jóvenes. En función de esta gráfica que teníamos el tipo 1, que son higroscópicos, el tipo 2, moderadamente higroscópicos, y el tipo 3, muy poco higroscópicos, esta masa de trigo liofilizada, ¿cómo termina siendo? ¿Tipo 1, tipo 2 o tipo? Muy higroscópico, exacto. Bueno, gracias. Bueno, también tenemos esta isoterma, que es otro ejemplo de que cómo pueden comportarse dependiendo algunos alimentos, ¿sí? También se hace en función de la actividad del agua, la humedad relativa, y en función de la humedad de equilibrio, ¿sí? Aquí va en función de la humedad de equilibrio, y aquí puede ser por la actividad del agua o la humedad relativa. Entonces, las isotermas de absorción de los alimentos, vamos a encontrar que hay diferentes formas de que nosotros los podemos expresar o que se pueden calcular, ¿sí? En función de esto tenemos las isotermas de beta. Estas isotermas de beta, se aplica a alimentos que tienen una actividad de agua de 0 a 0.5. Dijimos que la actividad del agua llega hasta 1. Entonces, esta isoterma de beta se aplica cuando la actividad del agua de los alimentos va de 0 a 0.5. Entonces, tenemos. Jóvenes, ¿a qué hora se termina la clase de ustedes? Ya se terminó, ¿verdad? Ya, licenciada. Ay, perdón por haberme pasado, jóvenes. Entonces, los veo el día de... ¿Qué día nos toca con ustedes? Mañana, ¿verdad? Mañana me toca otra vez con ustedes. Entonces, mañana continuamos con esto de las isotermas de absorción. Ya se los voy explicando más despacio y perdón por haberme pasado, jóvenes. Que tengan